Bienvenidos de vuelta al programa. Hace pocos días estuve en Río Negro, Antioquia, en la finca de Álvaro Uribe, expresidente colombiano, y hablamos de la tremenda crisis política en Venezuela. Estas fueron sus opiniones. No quisiera, señor presidente, dejar de tocar el tema de Venezuela. En Venezuela ha muerto Chávez, se han celebrado el pasado 14 de abril unas elecciones, a mi juicio, amañadas, tramposas. Se ha burlado la voluntad popular y se ha instalado un gobierno que parecería usurpador. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Usted cree que en Venezuela, primero, hay una dictadura? Segundo, ¿se consumó un fraude? Y tercero, ¿qué deben hacer los demócratas de América Latina para restaurar la legalidad democrática en ese país? Cuando en América Latina ha habido casos semejantes, con o sin razón, las voces democráticas han pedido que se repitan elecciones. ¿Por qué este silencio de las voces democráticas? La verdad es que el fraude en Venezuela está probado. Ocurrió un fraude. Pero además, uno de los componentes del fraude es la violación del carácter secreto que debe tener el voto. ¿La prueba dónde está? En la propia declaración del presidente Maduro. Así es. Que ha dicho que él conoce 900.000 ciudadanos que no votaron por él. Esa es la violación del secreto al voto, que se venía advirtiendo desde hace mucho rato y que es uno de los motivos para señalar el fraude. A ese fraude se le ha sumado violencia. Hombre, además no respetan a la mujer. A mí me dolió esa violencia contra la oposición en el Parlamento venezolano, no solo como político y demócrata, sino como varón. ¿Cómo empujan a una mujer? Eso era para estar allá todavía dándoles, así, obligándolos a que respeten la mujer. Lo que hicieron con María Corina Machado. Por supuesto, por supuesto. Esa es la más detestable cobardía, estimado Jaime. De acuerdo, presidente. Empujar a una mujer, herir de esa manera a una mujer. Y es una dictadura, mire, era un país pacífico, hoy es muy violento. Cuando en este país había 68 asesinatos por cada 100.000 habitantes, en Venezuela había 24. Hoy aquí hay menos de 30, en Venezuela 48. En Caracas más de 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Cuando aquí había 3.000 secuestros, en Venezuela había 62, hoy aquí hay 200. En Venezuela denunciados más de 1.300. Han acabado con la economía. Ese era un país sin deuda. Hoy la deuda venezolana, después de haber disfrutado estos 14 años de elevadísimos precios del petróleo, representa más del 70% del PIB. Es un país con agua, con tierras fértiles, que hizo muchos esfuerzos en la agricultura. Hoy importa el 70% de los alimentos que consume. Ese país acabó con la libertad de medios de comunicación. Los medios privados que quieren subsistir tienen que ser obsecuentes al régimen. Todos los días se cuidan de cualquier pregunta, de cualquier comentario, por miedo a la reacción del régimen. Mientras el presidente Maduro, como candidato a la reelección, hablaba horas en televisión al día, el candidato de la oposición tenía 4 minutos. ¿Cuál es la equidad en la competencia democrática? ¿Y por qué en la región, presidente Uribe, tanto la OEA como los gobiernos, incluyendo el gobierno de Juan Manuel Santos, han convalidado, refrendado moralmente el fraude de Maduro, han apoyado a Maduro y han dejado a Capriles, a María Corina Machado en una situación desairada? ¿Por qué? Yo espero que los pueblos latinoamericanos apoyen el rescate democrático de Venezuela. ¿Por qué? Para responder su pregunta. Por intereses que cuando se les compara con los valores democráticos son ilegítimos. El presidente Santos dijo, no, es que nosotros le vendemos mucho a Venezuela. La democracia no puede tener precio. Si aspiraba a que le pagaran a los exportadores colombianos 800 millones de dólares, era mejor haberles financiado eso por parte del gobierno colombiano a 40 años que vender los valores democráticos. Recuerde lo que decía Stalin, que muchas veces los capitalistas son tan flojos que venden el lazo con que los van a ahorcar. Segundo, esta actitud del presidente Santos de decir, yo tengo que estar calladito frente a Venezuela porque Venezuela es la que tiene el manejo de la FARC. El presidente Santos dijo un día que él tenía las llaves de la paz.
Él hoy no tiene las llaves de la paz. Él sabe que las llaves de la paz con la FARC las tiene la dictadura de Maduro. Y el presidente Santos, en una actitud no digna para Colombia, se ha hincado ante la dictadura simplemente para no indisponerse con la FARC. Y otros intereses. Hay unos países que viven pendientes de que Venezuela les subsidie petróleo. Y hay otros. Por ejemplo, hay países que aprueban esta dictadura para complacer sectores domésticos de opinión pública. Entonces dicen, bueno, como he tenido una economía de mercado, están bravos conmigo internamente los sectores de izquierda, los voy a complacer adoptando una actitud permisiva con la dictadura de Venezuela. Intereses, todos espurios. Resultan espurios porque lo primero es defender los valores democráticos. Y en el caso de Juan Manuel Santos, entonces queda claro, presidente Uribe, que él se ha subordinado a la dictadura de Maduro para no agriar el diálogo con las FARC, ¿no? Para no irritar a sus nuevos amigos de las FARC. E inicialmente porque les parecía que era muy importante que la dictadura pagara 800 millones de dólares a los exportadores colombianos. A mí me da pena cuando en los aeropuertos me gritan voces venezolanas, Uribe, dile al presidente Santos que ya le pagamos los 800 millones de dólares, que no siga apoyando la dictadura. Entonces yo me devuelvo y le digo, vea señora, señor, a mí me da pena, pero yo no comparto esa decisión que ha tomado el gobierno de Colombia. La democracia no puede tener valor. Presidente, quisiera hacerle algunas últimas preguntas finales y todas quisiera que rozaran el tema de su carácter moral. Yo dije al comienzo que creo que usted es un héroe colombiano y un héroe de nuestro tiempo, porque usted se ha jugado la vida y se la sigue jugando todos los días, defendiendo con enorme pasión y coraje sus convicciones democráticas. Usted ha puesto el pecho por el bien de Colombia y usted salvó a Colombia de una guerra que parecía perdida. Le pregunto esto primero. ¿Usted hubiera sido capaz de hacer todo lo que ha hecho sin la fe religiosa? Es decir, que la fe religiosa le ha dado fuerzas para la batalla política. Confianza. La fe en Dios da confianza. La verdad es que hay un tema del cual poco me gusta hablar, pero en alguna forma yo soy sobreviviente. Y creo que me ha salvado Dios por milagro y ha puesto un instrumento para ayudarme, que es la protección que me dan las Fuerzas Armadas de Colombia. ¿Por qué dice que es sobreviviente? Ha estado muy cerca de morir. Porque me han hecho muchos atentados y han muerto muchas personas y he sobrevivido. ¿Cuál fue la ocasión en la que se sintió más cerca de morir, presidente? Pues en muchas, Jaime, pero siempre con tranquilidad. Y yo creo que en eso ha incidido la fe. El 7 de agosto de 2002, cuando asumí la presidencia de Colombia, hubo un ataque de la FARC al sitio donde estábamos. Esos misiles terroristas afectaron algo el tejado de la Casa Presidencial de Nariño. Asesinaron más de 20 personas en la calle que sigue, un lugar de muchos ciudadanos pobres de Bogotá, y más de 30 personas quedaron heridas. El propósito era acabar con su vida, por supuesto, el primer día de imagínese, su gobierno. 150 delegaciones internacionales. O sea que usted tiene la convicción de que ha sobrevivido porque ese ha sido el designio divino. Porque Dios me ha protegido y ha habido un instrumento. Mire, yo tengo protección de las Fuerzas Armadas de Colombia desde 1988. O sea que llevo 25 años con protección de las Fuerzas Armadas de Colombia, que le agradezco infinitamente. Y en efecto, estaban ahí permanentemente los nobles hombres que protegen a Álvaro Uribe en esa finca de Río Negro. Luego montamos a caballo, bueno, él montó a caballo y yo lo aplaudí. Y de eso y de otros apuntes hablaremos después de la pausa. Para terminar esta, para mí, inolvidable entrevista con
Álvaro Uribe Vélez en su finca de Río Negro, él recordó a su padre Alberto, asesinado hace 30 años. Por último, presidente, ¿qué es lo más valioso que aprendió usted de su padre y qué es lo más valioso que ha aprendido usted de tantos años en el servicio público? Pues mi padre era un hombre de una inagotable energía de trabajo. Yo creo que eso ha llevado a que uno diga que tiene que vivir trabajando, trabajando, trabajando. ¿A qué hora se levanta usted? En la presidencia de la República me acostaba 11 de la noche, 1, 2, 3 de la mañana, me levantaba a las 5. ¿Y ahora? Hoy muy regularmente. Hoy hay domingos cuando puedo estar aquí en la casa y he trasnochado mucho en la semana y he viajado mucho, me acuesto a las 7 de la noche. Pero hay días que me acuesto a las 3 de la mañana y me levanto a las 5. Hoy procuro dormir más horas, me hace falta. Hay el lugar común, el tópico de que los políticos que han estado en la cumbre, en el esplendor, en la gloria, al final de sus vidas terminan amargados porque sienten que toda la contribución y el esfuerzo que hicieron no fue debidamente recompensado. ¿Le ha pasado a usted? No, Jaime, la lucha no deja que ese sentimiento aflore. Además, gozo mucho saludando a mis compatriotas, dándole la mano a mis compatriotas. Y le doy, por ejemplo, antenoche, saludé en Medellín, en un foro agropecuario, a muchas personas y eso me llena de vitalidad el alma. Y ayer a sectores populares en un barrecito de Cartagena. Ese contacto con los ciudadanos le mantiene a uno una energía de lucha, pero positiva. Seguramente, si yo me encerrara en esta casa a leer declaraciones o titulares de prensa en mi contra, seguramente me amargaría y estaría remascando rabia. Pero el contacto con los ciudadanos lo mantiene a uno en actitud de combate, sí, pero en buena actitud. Esta sí que es mi última pregunta. ¿Qué consejo le daría a un joven que quiere entrar en política? Primero, hay que hacer bien lo que se está haciendo en el día. Un expresidente colombiano decía que no se puede perder el sentido de las proporciones, que eligen a alguien de alcalde y no hace bien la alcaldía por aspirar a gobernador y después no hace bien la gobernación por aspirar a presidente. No se puede perder el sentido de las proporciones. Segundo, que estudien mucho. Tercero, que tengan actividades económicas diferentes de la política. Cuarto, que sean consistentes, que no cambien el discurso por el aplauso o por la desaprobación, que sean consistentes, que cuando se falle en la congruencia reconozcan el error, que es muy difícil. Por ejemplo, cuando yo le hablo a los jóvenes de la congruencia me dicen, pero es que usted no ha sido congruente en tal cosa, y me obligan a pensar en el error. Entonces los hijos le dicen a uno, pero tú ¿por qué nos exiges eso? Si tú también lo hiciste. Entonces uno tiene que decir, es que uno quiere que los hijos sean mejor que uno. Esto es, a mi edad, para hablar de la congruencia, cuando se ha podido faltar a la congruencia, hay que procurar hacer un esfuerzo sobre sí mismo, muy difícil. Para el luchador es muy difícil aceptar sus errores, un esfuerzo sobre sí mismo muy difícil para aceptar cuando se fue incongruente. Presidente Uribe, muchas gracias. Me llevo este encuentro en el corazón. Han sido muchos años viéndolo con enorme respeto y echo de menos el liderazgo moral que ejercía usted como presidente de Colombia. Larga vida a usted y a su familia. Y le reitero mi profunda gratitud por este encuentro. No, Jaime, mi gratitud a usted, los mejores deseos. Gracias. El periodismo democrático muchas veces se siente solo. El periodismo populista generalmente se siente aplaudido. Y a usted hay que felicitarlo porque no ha caído en la tentación del aplauso. Gracias. Y le aporta muchísimo a la democracia. Muchas gracias y hasta pronto. Y espero que el 7 de agosto del 2014 tengamos en Colombia un presidente que rescate las mejores políticas de los 8 años en que usted fue presidente, doctor Uribe.
Muchísimas gracias, Jaime, y muchas gracias a toda su teleaudiencia por tanta paciencia. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias de corazón al presidente Uribe. Regresamos después de la pausa.